Hola, soy Luciana Narváez y esto es El Tiempo Entre Pantallas. Para entrar un poco en contexto, los años dorados de Hollywood son una época que abarca desde la década de 1930 hasta 1960, cuando el cine alcanzó su máximo esplendor. Este periodo icónico, marcado por el glamour de los grandes estudios, nos regaló géneros inmortales como el film noir, con una atmósfera oscura y antihéroes complejos, las comedias románticas llenas de ingenio y encanto, y los western que definieron el mito del salvaje oeste. Este periodo vio la creación de un sistema de estrellas e innovación tecnológica como el Technicolor, el CinemaScope y avances con efectos especiales que mejoraron la experiencia visual y la narrativa del cine. Durante estas décadas, Hollywood no solo influenció el mercado cinematográfico estadounidense, sino también el global, exportando sus películas y estableciendo estándares internacionales de producción. Las narrativas de las películas reflejaron y a menudo influenciaron los valores y aspiraciones de la sociedad estadounidense, como el racismo y la injusticia social. En conjunto, la Edad Dorada de Hollywood sentó las bases del cine moderno y su legado sigue siendo una referencia esencial en la historia del cine. En el episodio de hoy está con nosotros Rodrigo Bedoya, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, productor y programador de la Semana del Cine e investigador del Instituto de Investigación de la Universidad de Lima. Rodrigo, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Rodrigo, a mí me encanta empezar el programa siempre preguntándole a nuestros invitados ¿cuál fue la película que te hizo enamorarte del cine? Luciana, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Mi respuesta va a ser probablemente un poco anticlimática. Te diría que Scream, La Máscara de la Muerte. Esa película cambió mi vida por completo. Cuando la vi en el cine a los 9 años. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que más te impactó de la película? La sensación de profunda incomodidad que sentí durante toda la proyección, mezclada con el placer que solo te puede generar el buen cine de terror. Esa mezcla de querer salir del cine y después querer esto y no querer salir al mismo tiempo, en fin, no sé. Fue una experiencia muy importante que hasta ahora recuerdo. Y si nos vamos basando ya más en estos años, en la era dorada del cine americano, ¿cuál fue tu primera aproximación al cine de esta época? A ver, creo que en la adolescencia, cuando comencé a escuchar el nombre de algunos autores muy importantes como Howard Hawks, como John Ford, como Billy Wilder, ¿no? Recuerdo que llegó a mi casa un DVD comprado por mi padre por Amazon de Tener y No Tener de Howard Hawks, y me acuerdo que dije, a ver, vamos a verla, y me pareció fascinante lo que vi, fascinante. Una película con Humphrey Bogart y Lauren Bacall, en que además Humphrey Bogart y Lauren Bacall se conocieron y se enamoraron en esa película, claro, ¿no? Y esa química, ¿no? tan profunda, se transmite muy bien, ¿no? Se transmite de una manera alucinante. Entonces, para mí esa película marca un punto de inflexión también en mi vida cinéfila, no haberla visto ¿cuánto tendría? Tendría 16, 17 años. Es una película que yo de hecho vi hace poco y me acuerdo de esa película por esa escena no icónica del You Know How to Whistle, Don't You? Así es, ¿no? O sea, el erotismo expresado a partir de eso, a partir del bailecito y las miradas, ¿no? Es fascinante. Definitivamente. Y bueno, una de los géneros, mejor dicho, más reconocidos de estos años, de la era dorada del cine americano, es el film noir. Uh-huh. ¿Qué características podrías tú darnos de este género? Porque en la investigación que yo estaba haciendo, de hecho, es bastante amplia y creo que no se llega a llegar a un consenso en sí de qué es este género exactamente. Sí, porque digamos que es complicado definirlo, ¿no? Hay gente que habla de un género, hay gente que habla de un estilo, hay gente que habla incluso de que se trata de un síntoma, ¿no? De que Hollywood recogió varias cosas. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? O sea, creo que está la dimensión policial, si tú quieres, ¿no? Con la diferencia de que acá el villano es alguien como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Es alguien que es una persona común y corriente, cualquier hijo de vecino que de pronto se ve, si tú quieres, como que llevado o carcomido por lo peor de él, ¿no? Por ese costado, si tú quieres, oscuro, ¿no? Turbio que todos tenemos, ¿no? Por otro lado, está la dimensión estilística, ¿no es cierto? Esta especie de carga, trabajada en base a la clave baja, ¿no? A los contrastes altos, a las sombras, ¿no es cierto? La oscuridad, que claro, eso no necesariamente era tan común en una película criminal, podía ser común en el cine de terror, pero como que acá el cine negro lo lleva a un extremo. También tiene que ver un poco con la dinámica, ¿no es cierto?, de personajes icónicos como la mujer fatal, y ahí creo que entra a tallar también una cuestión social, ¿no? Porque un poco el cine negro surge en una época en la cual Estados Unidos, de cierta manera, gana la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, hay esta dimensión
son, si tú quieres, dentro del imaginario social de éxito, de triunfo, ¿no? De un país poderoso, tanto así que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se vuelve, ¿no? El referente, la potencia mundial, el hegemón de Occidente, ¿no? Y yo creo que el cine negro lo que hace es como que, si tú quieres un poco mirar sobre qué está construido ese éxito, ¿no? Y está construido en base a muchas personas que fueron a la guerra a morir, en algunos casos, pero si no muriste probablemente mataste. Y ese costado oscuro y ese costado denso y ese costado complejo, no creo que el cine negro lo representa, ¿no? En estos personajes que son tan comunes, tan como cualquiera, pero que de pronto ese lado turbio aparece, ¿no? Entonces la ansiedad de la época que se esconde detrás, si tú quieres, de esta especie de éxito, bueno, se esconde esa ansiedad. Y también el caso de La Mujer Fatal me parece que también es interesante, pero La Mujer Fatal, ¿qué cosa es? Es esto, de cierta manera, es una representación, ¿no? De las mujeres que cuando los hombres se fueron a la guerra, claro, ellas tuvieron que entrar a las fábricas, ¿no es cierto? A mantener la economía, si tú quieres, la economía de la familia, ¿no? O sea, seguir trabajando. Y de pronto los hombres regresan y las mujeres dicen que yo me voy a volver a quedar cocinando casa, claro, y no tendiendo la cama. No. Entonces, esa ansiedad social de cierta manera está representada en la Femme Fatale. Es decir, tú piensas en Phyllis Dietrichson, que es la protagonista de Pacto de Sangre, de Billy Wilder. Y ella lo dice en un momento. Ella dice, yo no me quiero quedar cosiendo. O sea, en ese discurso donde ella plantea la posibilidad de matar a su marido, ella dice, ¿no? En un momento me pareció que él tenía plata, yo, no, en fin, lo acepté, pero ahora me tengo que pasar cosiendo, tengo que aguantarlo borracho, me pega. ¿Tengo que aguantar eso? Entonces, claro, está el lado oscuro de La Mujer Fatal, pero al mismo tiempo está justamente, y eso es lo interesante del cine, ¿no? Y esta dimensión simbólica. Está también el grito de las mujeres que dicen, yo no quiero regresar a volver a cocinar, ¿no? Esa dimensión es interesante, ¿no? Claro, y justo como mencionas, también este género presenta ciertos arquetipos como la mujer fatal, pero también imagen del detective, y creo que es las primeras veces en las que vemos que el cine presenta estos personajes ya más complejos y multifacéticos, ¿no? Y si hablamos de las películas más resaltantes de este género, está The Maltese Falcon y probablemente Perdición, que también es de Billy Wilder. Así es, efectivamente, ¿no? Que es Pacto de Sangre, ¿no? Que es la película que estaba hablando. Claro, con Barbara Stanwyck. Con Barbara Stanwyck, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Que son películas, o sea, para mí Pacto de Sangre es una de las grandes películas de la historia del cine, ¿no? Y ahí ¿qué ocurre? Que claro, no hay detectives en la película. O sea, es este personaje que es un vendedor de seguros, ¿no? Y que de pronto, ¿no? Y él además es muy interesante cómo lo plantea, ¿no? Que es estado tan acostumbrado él lo dice, ¿no? Me siento como el que reparte las cartas en el casino, que ya está tan acostumbrado a eso que de pronto se pregunta sobre cómo hacer para que él hacerle trampa al casino, ¿no? O sea, el trabajador de casino que piensa en cómo hacerle trampa al casino, ¿no? Entonces, esa comparación es interesante porque, claro, tenemos este personaje que tiene una vida tranquila, segura, sin muchos problemas, le va bien el trabajo, y de pronto viene esta especie de pulsión, de deseo trágico, de deseo de muerte, que le dice, vamos a sacarle la vuelta al mundo, ¿no? Vamos a sacarle la vuelta a esa tranquilidad, a esa seguridad, y vamos a embarcarnos en un homicidio, ¿no? Entonces, esa dimensión trágica, ¿no? Esa dimensión de personajes que de cierta manera viven desde el costado más emocional, pero un costado emocional muy ligado a la muerte, es fascinante en el cine negro, ¿no? A mí me pareció muy interesante porque estaba leyendo este libro de Billy Wilder y él cuenta que él escribió los personajes pensando en Barbara Stanwyck y en Fred MacMurray, quienes son los dos protagonistas. Así es. Y de hecho, otro director muy reconocido que es Woody Allen considera esta película la mejor película jamás hecha. Sí, o sea, es una película que es casi perfecta, ¿no? O sea, no te aburres de verla, ¿no? Más Fred MacMurray cuenta que él nunca imaginó filmándola que iba a ser la mejor película que iba a ser en su carrera, ¿no? Y él lo reconoce. Entonces, no, es una película que complejiza todo, ¿no? Es una película, además, no sé, tiene algunos momentos donde la muerte se siente tan cerca, ¿no? Como ese momento en el cual, después de haber cometido el homicidio, Fred MacMurray, ¿no? Walter Neff se llama el personaje, está caminando y dice que no podía escuchar sus pasos, ¿no? Que está escuchando la caminata de un hombre muerto, ¿no? Entonces, claro, siempre la conciencia de la muerte y la conciencia trágica, ¿no? De saber que todo lo que se ha hecho va a terminar mal. Todo, y esa es la dimensión, si tú quieres, de la tragedia que da vueltas en la película. Y yo creo ¿no? que también puede verse en esta escena con Barbara Stanwyck en la que ella presencia el asesinato, y si bien no lo vemos reflejado a través de sus ojos y
y su actuación. Efectivamente, ¿no? Sin duda, ¿no? Vemos ahí toda la codicia, toda la sensación de libertad, pero conseguida en base a sangre, ¿no? Está representada en esa mirada, ¿no? Y en ese rostro de Barbara Stanwyck, ¿no? Formidable ella. Ahora, esta es una película que vino después de Maltese Falcon. Sí. Y a mí me pareció interesante porque le preguntan a Billy Wilder si él se inspiró en esta película. Y él curiosamente dice que él no le veía ninguna similitud. Y Sí. más allá lo analizan, ¿no? Por supuesto, porque The Maltese Falcon es, digamos que la primera película del cine negro, ¿no? Ujú. Además, hay gente que dice que no es cine negro, ¿no? Ahí entramos en discusiones complejas. Pero efectivamente, ¿no? O sea, es una película en la que también, pues, ¿no? Vemos la dimensión ambigua de los personajes, las intenciones que son siempre esquivas, ¿no? Hay una dimensión ahí de que parece que algo va hacia un lado y resulta ser otro, ¿no? Entonces, sí, sin duda, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Esta dimensión de esta especie de normalidad que en realidad nunca es normal, ¿no? Que siempre esconde algo profundamente turbio, ¿no? Que creo que es la base del cine negro. Ahora, a mí me pareció... Justo volví a ver la película el día de ayer para tenerla fresca en la memoria. Y la última frase, ¿no? De que le preguntan al personaje de Humphrey Bogart por la estatua del Sí. halcón. Y no, él dice, este es el material del que están hechos los sueños. Así es. Efectivamente, ¿no? Esa es la carga, ¿no? del cine negro, ¿no? Los objetivos, ¿no? Que siempre hay formas más bien oscuras de llegar a ellos, ¿no? Yo creo que es una metáfora interesante el cómo esta estatua también representa toda esta codicia, ¿no? De toda esta gente a través de, bueno, en toda la película ellos tratan de hacer lo que sea por conseguir la estatua y al final no es lo que esperaban, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Porque ¿qué ocurre? De nuevo, ¿no? Volvemos un poquito a esta idea del cine negro como una especie de catalizador de ansiedades en los Estados Unidos de la posguerra, ¿no? Y cómo de pronto ¿no? Un poco de pronto ciertos valores que están ligados justamente a la codicia, ¿no? Al consumo, el cine negro te muestra su costado más turbio, ¿no? Y eso creo que es bien interesante. Ahora, otro género que creo que resaltó bastante y de hecho es uno de mis géneros favoritos, es el de las comedias románticas y creo que Sí. tienen su apogeo durante estos años y de la mano con un director que hemos estado mencionando también, con Billy Wilder, que creo que verdaderamente en mi opinión es un director multifacético porque lo ha abarcado un rango bastante amplio. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, la comedia romántica, si tú quieres, es un género que casi que acompaña la llegada del sonoro, ¿no? O sea, los años 30, por ejemplo, son años muy fértiles para la comedia romántica. Claro, está It Happened One Night. Así es, ¿no? Con la Clark película de Gable. Frank Capra. Y hay por ejemplo, hay otros directores que hacen mucha carrera en eso. Por ejemplo, Mitchell Leisen, ¿no? Que él tiene una película maravillosa que se llama Medianoche. Y claro, un poco la comedia romántica parte desde un lugar, si tú quieres, muy básico, ¿no? Que es la guerra de los sexos. Las diferencias entre los hombres y las mujeres y cómo esas diferencias, ¿no es cierto? La película te las recalca desde siempre para, con el correr del metraje, ¿no es cierto? Comenzar a ver cómo en realidad esas diferencias solo unen más a los personajes hasta que llegue el amor, ¿no? Claro, es una cierta especie de fórmula, ¿no? En la que tenemos la historia de amor que se mezcla con el humor Así y es. tenemos la tensión romántica y casi siempre termina en el final feliz. Efectivamente, ¿no? Y además, ¿qué ocurre? Hay una dimensión en muchas comedias románticas muy social también. Es decir, tenemos o a la chica rica y al tipo, digamos, común y corriente, o al revés, ¿no? Y siempre hay esta dimensión del trepar socialmente, ¿no? Que es una cosa muy importante en la comedia, ¿no? De cómo tenemos personajes que todo el tiempo están tratando de subir. aparentar cosas que no son. Un poco arribistas, por así decirlo. De cierta manera, ¿no? En muchos casos. Entonces, y esa dimensión social, ¿no? Es la base del humor, la base del humor porque, claro, es a través de querer aparentar algo que uno no es, como pasa en Sucedió una noche, como pasa en Medianoche, que esa es la base de eso, ¿no? Y tú has mencionado a Billy Wilder, y Billy Wilder también, ¿no? Si tú quieres Billy Wilder, creo que él representa una comedia romántica poco más moderna. Si tú piensas en El apartamento, por ejemplo, ¿no? También está esta dimensión social, pero muy metida en los Estados Unidos de los 50, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no es cierto? De oficina. La secretaria, el jefe. Así es, la vida suburbana versus, ¿no es cierto? El vivir en la ciudad, en un departamento de 20 metros cuadrados, ¿no? Las dinámicas ahí, si tú quieres, son ya más
más mirando también, con el caso de Billy Wilder, ¿no? Más mirando ese Estados Unidos de los 50 que creció muchísimo económicamente, ¿no? En cambio, las comedias de los 30 creo que tienen otra cosa muy presente, que es el crack de Wall Street, ¿no? Y entonces el ascenso social por ahí se explica desde ese lugar, ¿no? Como en The Philadelphia Story, que es con Katharine Hepburn y Cary Grant, y es ella, que es de la familia rica, típica americana, que se va a casar con este hombre que es como un emprendedor y llega el ex, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y es el mantener el estatus versus perderlo, vale la pena perder estatus por amor, etcétera, ¿no? Bueno, un poco así eso va. Yo creo que esa es una de las mejores películas que existe, The Philadelphia Story. La puedo ver 1000 veces y siempre me termino matando de la risa. Y también tiene estos momentos bien... te encogen el corazón, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que la comedia romántica es encantadora, ¿no? Y además está pues la importancia de los diálogos, ¿no? De diálogos filosos, bien escritos, ¿no? Yo digo algo, te respondo. No es como que un juego de cuchillos que los personajes se van tirando, pero las navajas son las palabras. Y eso es lo más interesante. Claro, y justo en cierta parte se relaciona a lo que conversamos en el episodio anterior, por ejemplo con Martín, que era que cuando llega el sonido al cine también se ve la necesidad de tener escritores con esta capacidad de poder escribir este tipo de diálogos que verdaderamente mantengan la atención del público y que creen estos personajes interesantes. Y yo diría que para esta época quizás ya están más establecidos. Sin duda. Y es lo que permite tener esta gran cantidad de películas de tan alta calidad. Sin duda, porque justamente la transición al sonoro fue compleja, ¿no? O sea, no trajo tantas buenas cosas al principio. Y cuando el cine se reacomoda un poco a partir, por ejemplo, de que los micros tienen la capacidad de moverse, que la cámara vuelve a poder moverse, ¿no? Es que ahí como que la cosa se acomoda hacia una comedia en la que resulta tan importante la dimensión visual. En las comedias, por ejemplo, la dirección de arte es muy importante, ¿no es cierto? El trabajar con los espacios, ¿no? Vestuarios. Con los vestuarios, y también es muy importante la capacidad de los actores de decir diálogos extraordinarios. Sobre todo creo que se puede ver en Sabrina, por ejemplo. Así es. La magnitud de esta familia, de los ricos que son, y de el cambio casi de Cenicienta que tiene Audrey Hepburn cuando regresa de París. Así es, efectivamente, ¿no? Y ahí tienes otra Audrey Hepburn, que también trabaja en otra comedia romántica que tiene esta dimensión, si tú quieres, ¿no? Ya más agridulce, que es Breakfast at Tiffany's, que claro, que tiene una dimensión cómica, pero al mismo tiempo tiene una dimensión más bien melancólica, ¿no? Como el mismo Roman Holiday, ¿no? Efectivamente. Que digamos que tiene un final feliz, agridulce, porque no se termina quedando con Gregory Peck. Así es, de acuerdo. Ahora, si seguimos analizando estas películas, también hay un cambio, como mencionas, y existen películas como Some Like It Hot. Claro. Sí, lo que pasa es que creo que Some Like It Hot de nuevo juega un poco, si tú quieres, desde la maqueta a lo mismo, que es el juego de las equivocaciones, el querer ser quien no eres. Solo que acá está la dimensión de género, ¿no? Claro. Esto, que resulta muy, muy revolucionaria para la época, ¿no? Porque tenemos a dos hiperestrellas como Tony Curtis y Jack Lemmon en drag, ¿no? Haciendo personajes drag, ¿no? Esto, lo cual resulta profunda, pero profundamente casi que, ¿no? O sea, casi que transgresor, ¿no? En la época. Entonces, y además es muy interesante la frase final, ¿no? Del personaje que se enamora de Jack Lemmon, que no le dice, pues soy un hombre, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, claro, hay esa dimensión muy tolerante, si tú quieres, en las comedias, ¿no? Que también es muy sano. Algo muy chistoso que yo había leído de esa película es que la última prueba de vestuario que tuvieron Tony Curtis y Jack Lemmon era que vestidos como sus personajes de mujeres tuvieron que entrar al baño de mujeres de la Metro Goldwyn Mayer y lograron entrar sin que ninguna mujer los bote y dijeron, hemos logrado. Ya, lo conseguimos, claro. Ahora, hay algo que no sé si será mi impresión, pero el género de las comedias románticas, si bien tuvo un descenso con el paso de los años, digamos que volvió a tener un boom en los 90. Sí, por supuesto. Ya comenzando en los 80, ¿no? Claro, sí. Con Meg Ryan, Julia Roberts. Efectivamente. Drew Barrymore. ¿No? Sí, Sandra Bullock. Con estrellas que hasta ahora tienen un peso en Hollywood, ¿no? Muchas de ellas, efectivamente, ¿no? Los 90 como que se prestaron, pues, efectivamente, a ese regreso. Creo que ahí hay un punto de quiebre en probablemente dos películas, ¿no? Mujer Bonita, ¿no? Definitivamente. Además que lidia directamente con un tema que claro, que por ahí algunas comedias románticas clásicas jugaban, pero no eran explícitos en eso, que es el trabajo sexual. Y cuando Harry conoció a Sally, que es, si tú quieres, ¿no? Un poquito la comedia romántica que construye las comedias románticas, ¿no? Porque claro, un poco la película juega desde el espacio de te odio y te amo, pero en el medio, cuando Harry conoce a Sally, podemos ser amigos, o sea, podemos no pasar del amor al odio, sino como que en el medio tener algo de amistad. Es posible eso, el hombre y las mujeres pueden ser amigos, y esa dimensión es la que como que en la película juega, ¿no? Y yo creo que hoy mismo está tratando de volver a resurgir el género, se está intentando con estas nuevas películas que están saliendo como Anyone But You. Ahí vamos a ver, ¿no? Si es que por ejemplo,
Anyone But You es un revival o es más bien como que algo de una sola vez, ¿no? Vamos a verlo. También creo que es interesante mencionando dentro de todos estos géneros que hemos visto en los años dorados, como otro es esta rebelión que se vive en el cine, ¿no? Y hasta el aspecto social que se empieza a tratar en todo el cine posguerra. ¿No? A mediados de los 50, más o menos en adelante, las películas cambian. Sí, cambian por distintos motivos, ¿no? Lo que pasa es que los 50 traen consigo toda una serie de cosas, ¿no? Primero que nada, la competencia de la televisión, ¿no? Que es que es muy importante, ¿no? Y que sí comienza a afectar al cine. Porque claro, el cine no tenía hasta ese momento ninguna competencia audiovisual, digamos. Claro. Pero cuando aparece la televisión, de pronto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la necesidad de los estudios de hacer varias cosas. Por ejemplo, de trabajar con el Technicolor, de ya volver el color, digamos, si tú quieres, la regla. La norma, ¿no? claro, no la excepción. Exacto, ¿no? Que no habían tenido esa necesidad durante, digamos, desde que... Porque el color en cines existe en los 30. Claro. ¿no? Pero era usado para cierto tipo de películas. Para películas muy grandes. O usualmente en musicales. Efectivamente, ¿no? En cambio, pero nunca habían tenido la necesidad, otro tipo de películas, de usar el color. Ahora con la competencia de la televisión, bueno, tenías que dar un extra y el extra es el color. O si no, el formato, ¿no? Con el CinemaScope. Claro. ¿No? Y eso hace que las películas tengan además que ser cada vez más caras. Porque, ¿qué ocurre? Un poco lo que va pasando es que, claro, tú para ganarle a la televisión tienes que hacer el espectáculo más espectacular, valga la redundancia. Más grande. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Muchos estudios comienzan a invertir mucha plata en producciones gigantescas. Por eso ahí tenemos las películas sobre el Imperio Romano, Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, Cleopatra, ¿no es cierto? La caída del Imperio Romano, en fin. Flores de Arabia. Películas, efectivamente, ¿no? Películas que tienen que demostrar su grandeza en cuanto a valores de producción. Y eso genera un problema, porque ¿qué ocurre? Como todo, ¿no es cierto? Mientras tú más inviertes, tu punto de recuperación es más alto. Claro. Entonces, por ejemplo, se habla de que Cleopatra fue un fracaso. Cleopatra no fue un fracaso, pero Cleopatra fue la película más vista ese año. O sea... Pero demoró bastantes años en recuperar la inversión que tuvo. ¿Pero por claro. qué? Porque era muy alta. Sí, efectivamente. Yo vi que había empezado con un presupuesto de $4 millones y la película terminó costando 44. Y para la época es un mundo de dinero. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente era eso, ¿no? Era demostrar los valores de producción a través de cómo cada vez más dinero. Y hubo un momento en el cual eso se vuelve insostenible. Porque, claro, que es un poco lo que me parece que está pasando ahora también. Un poco en el cine contemporáneo, que es más blockbusters, ¿no es cierto? Que cuestan cada vez más. Entonces va a llegar un momento en el cual el punto de retorno se vuelve... El punto de equilibrio se vuelve inalcanzable, ¿no? Claro. Y eso terminó llevando a los estudios, pues, poco a poco a una quiebra grande de la cual recién se van a recuperar en los 70. Exactamente, con el inicio de este nuevo Hollywood, por así decirlo. Así es. Y también hay otro motivo por el cual el cambio es muy importante, que tiene que ver con el Actors Studio, ¿no es cierto? Y un poco las nuevas formas de actuación, ¿no? Y un poco cómo comienza a aparecer una camada de actores que probablemente los más icónicos en los 50 fueron James Dean y Marlon Brando. Y cómo estos actores, de cierta manera, comienzan a traer consigo todo lo que tiene que ver con el método, ¿no es cierto? Claro. Y la teoría de Konstantin Stanislavski, de encontrar, ¿no es cierto?, en lo que vive el personaje algo tuyo propio, que tienes que, ¿no? Esta dimensión introspectiva de sufrir y de cierta manera pasar por un proceso turbulento para llegar a la verdad, ¿no? Ya, eso también cambia el cine, porque tenemos de pronto héroes, como por ejemplo los que interpretó Marlon Brando o Rebelde sin causa de James Dean, héroes que tienen una dimensión, si tú quieres, mucho más vulnerable. Y eso, de cierta manera, choca muy bien con una generación más joven, que es la generación de los baby boomers, ¿no? Exacto. Pero en general el cine también cambia, ¿no? Y empiezas a tocar temas como estereotipos, racismo, ¿no? Porque justamente es este cambio visible entre las generaciones, incluso tocar temas más violentos, ¿no? Yo vi el ejemplo de Bonnie and Clyde. Así es. Que es una película de Warner Brothers, y la anécdota es que Jack Warner decía: esta película va a ser un fracaso, nadie va a querer verla, es demasiado violenta, demasiado agresiva, y la película se estrena y fue un éxito rotundo, todo el mundo la amó y todas las mujeres se vestían como Faye Dunaway. Así es, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues no tiene que ver, creo, con eso, con una dimensión, si tú quieres, más de cambios en los comportamientos, de cambios en las conductas. El código Hays se relaja,
Entonces, claro, de pronto Hollywood se puede tomar mayores libertades que están ligadas al sexo, a la representación de la violencia, que le dan un aire fresco al cine. Por eso el cine de los años 50 es interesante, porque además tampoco podemos olvidar algo que creo que es esencial, que es que comienzan a llegar los ecos a Hollywood de los cines más de autor que comienzan a hacerse en Europa, ¿no es cierto? Exacto. Esa influencia también es importante, y eso lo puedes ver, por ejemplo, hay una película que me encanta que se llama Seconds, de John Frankenheimer, que es una película de ciencia ficción sobre un hombre que puede cambiar de rostro y puede ser alguien más. Y es una película que tú la ves y claro, puedes quedarte con la ciencia ficción, pero al mismo tiempo que cosa, es la exploración de un tipo que no sabe cuál es su identidad. Y eso es más interesante todavía que la dimensión, si tú quieres, más narrativa clásica, ¿no? Claro. Entonces los ecos de la modernidad comienzan a llegar a Hollywood también en los años 50. Creo que la representación es esta anécdota que había leído, es justo con todo lo que sucedía y estos cambios en las generaciones, Jack Warner decide retirarse y vender sus acciones de Warner Brothers. Claro. Y la anécdota está en que el último día que Jack Warner se va de Warner Studios, quienes estaban grabando por primera vez eran Coppola, y en su set estaba un joven que era George Lucas. Así es. Y es literalmente paso a la nueva generación de directores de cine de autor, por así decirlo, que llega a Hollywood. Claro, de directores que de cierta manera lo que hacen es combinar lo mejor de dos mundos, ¿no? Por un lado, la dimensión de los géneros que trajo el cine clásico, y por otro lado, la dimensión más moderna, autorista, que vino de Europa, ¿no? Ahora, el cine de autor, por así decirlo, no es que no hubiese existido en Hollywood, ¿no? Ya lo había. Estaban directores como Hitchcock, Orson Welles, el mismo Billy Wilder o John Ford, que bueno, era un poco un lado más hacia los westerns, por así decirlo, ¿no? Pero ya había sido parte de Hollywood. Sí, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que creo que el concepto del autorismo en el cine es algo que no tiene que ver tanto con los cineastas en sí, sino con cómo entendemos su trabajo. Entonces, claro, cuando tú piensas en cineastas como Chaplin, ¿no? O como John Ford, o como Hitchcock, son cineastas que probablemente desde el propio Hollywood nadie los veía como autores. ¿Por qué? Porque nadie te iba a decir, ¿no? Hitchcock tiene el mismo estatus que Picasso, o tiene el mismo estatus que Mozart, o tiene el mismo estatus que Van Gogh, ¿no? O sea, esos son artistas. Hitchcock era el padre del suspenso. Claro. O sea, siempre con esta dimensión del cine más ligado al entretenimiento. Pero es a partir de un poco lo que pasa en los años 50, la aparición de los nuevos cines, el hecho de que el cine comienza a volverse, si tú quieres, un ejercicio más atractivo para la teorización intelectual, y la aparición de Cahiers du Cinéma, ¿no es cierto?, en Francia, de revista, no la revista mítica, es que de pronto comienza a haber un entendimiento del trabajo de esos directores hollywoodenses que pasa por decir, bueno, estos también son autores. Y eso es un poquito lo que hace los Cahiers du Cinéma, ¿no? Cahiers du Cinéma dice, estos son más autores todavía, porque en un mundo industrial en el cual ellos de cierta manera tenían que respetar pautas muy claras, ellos consiguieron transmitir, ¿no es cierto?, sus visiones. Claro, son directores que deseaban más libertad creativa, por así decirlo. O sea, creo que más que desear, la aplicaban. Y lo obtenían. La aplicaban siguiendo las reglas de Hollywood. O sea, Hitchcock es un tipo que tú puedes ver sus películas y de cierta manera es quedarte fascinado por su capacidad de manejar el suspenso, ¿no es cierto?, de jugar con las expectativas de los espectadores. Pero por otro lado, tú ves las películas de Hitchcock y te das cuenta que hay algo que lo define como autor, que es cómo era capaz de enrarecer hasta lo más absolutamente cotidiano, que puede pasar desde tu tío en Sombra de una duda hasta una tacita de café en Notorious, ¿no? Pasando por pájaros que vuelan, que uno los ignora y de pronto se vuelven armas asesinas, ¿no? Claro. Entonces hay esa dimensión de volverlo cotidiano algo tan macabro. Lo mismo pasa en Ventana Indiscreta, ¿no? Ventana Indiscreta es, tú te pones en un sitio en el cual, claro, tú vas disfrutando, te vuelves un voyeur y vas disfrutando eso, y el mirar y el observar y el cómo todo va teniendo una carga cada vez más perversa, de la cual tú de cierta manera eres cómplice. Entonces, claro, es la normalidad pervertida, ¿no? Y eso es una cosa que claramente algo muy propio de Hitchcock. Bueno, no solo de Hitchcock, bueno, quizás hace más en este estilo, pero el mismo John Ford con sus westerns logra proporcionar otra imagen a lo que es este género y lo logra hacer resaltar, porque creo que la época más grande de los westerns ha sido durante estos años dorados, ¿no? Sin duda, ¿no? Para mí el western es mi género favorito, de hecho, porque el western es, claro, es la película de vaqueros, ¿no? Pero ¿qué es el western? El western es la construcción de la civilización. O sea, lo que te cuenta el western es básicamente cómo en espacios sin ley, en espacios
espacios absolutamente o con una dimensión, si tú quieres, de sin control, de pronto llega la ley, llega el colegio, llega la iglesia. Y claro, y es un poco el sheriff el que encarna eso, porque el sheriff es el que tiene que llegar a poner la ley. Entonces de pronto, en el espacio donde llega la ley de la selva, donde es la ley de la selva y donde vale el ojo por ojo, diente por diente, de pronto la llegada de la ley es la llegada de la civilización. Y el western juega un poco con eso, desde un punto de vista que ahora está siendo cuestionado, que es, bueno, ¿qué civilización llegó? Claro. ¿No? ¿Y cuál fue el precio para llegar a esa civilización? Con todo el maltrato que hubo a los indígenas y genocidio. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero es muy interesante ver cómo el western, ¿qué pasa? Te escribe una historia blanca, eso creo que hay que decirlo, una historia occidental, pero es la historia de la construcción de la civilización al final del día. Claro, y tiene sus propios arquetipos, ¿no? Tienes al sheriff o el vaquero, al bandido, a la dama que está en peligro y tienen que salvarla, y a los indios, ¿no? Como mencionaba. Así es, y a los indios además que tienen esta dimensión media fantasmal, ¿no? O sea, de personajes que están en todos lados y en ninguna parte, ¿no? Y que siempre están a lo lejos y que simplemente de pronto te observan y te atacan. Así es, o que escuchas los tambores, ¿no? O que ves la flecha que pasa, ¿no? Esa dimensión es bien interesante el western, ¿no? Ahora, una de mis películas de western favoritas creo que es Río Bravo. Sí. Es lo máximo. Y curiosamente yo llegué a esa película no tanto por John Wayne, sino por Dean Martin. Claro. Por como fan del Rat Pack. Pero es una película también bastante interesante, ¿no? Porque digamos que logra cumplir todos estos esquemas. Sí, y además es una película que parte de una idea. Hay un western que se llama La Hora Señalada, que es con Gary Cooper, en el que básicamente Gary Cooper tiene que enfrentarse a unos villanos él solo porque todo el pueblo lo abandona. Howard Hawks dijo, eso es una visión del western que no funciona tanto porque el western tiene que ver con el compañerismo. Y él hace esta película en la que, claro, de pronto ese John Wayne tiene que enfrentarse a unos malvados ayudado. O sea, nadie lo quiere abandonar, sus amigos no lo abandonan, ¿no? Entonces, claro, esa dimensión es interesante en Río Bravo, que además es una película que tiene algunos momentos maravillosos, ¿no? Que tiene que ver con las canciones, que tiene que ver con el beso que le da John Wayne a Walter Brennan en la calma, en fin, ¿no? O sea, esos momentos icónicos, ¿no? Absolutamente hermosos. Bueno, y ya para ir concluyendo nuestro episodio, creo que aparte de todo lo que hemos conversado, queda de cierta forma claro, porque esta es conocida como la era dorada de Hollywood, ¿no? Sí. Yo creo que sobre todo es como que cuando haces comparaciones, ¿no? Y estaba investigando y vi, Lawrence de Arabia salió este año y Peter O'Toole estuvo nominado a Mejor Actor. Uh-huh. Y piensas, pero Peter O'Toole no ganó el Oscar. Y cuando analizas por qué no ganó el Oscar es porque lo estaba ganando ese año Gregory Peck por Matar a un Ruiseñor. Claro. Y te das cuenta de la cantidad de talento y de calidad de películas que se estaban manejando en estos años, ¿no? Sin duda, ¿no? O si no, la gran discusión, que Ciudadano Kane no ganó el Oscar porque la ganó Que Arder a mi valle, que es una maravilla de película. Exacto. ¿No? Sí, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el asunto? Creo que de cierta manera la época dorada de Hollywood es una época en la que a partir de la llegada del sonido los estudios se asientan, Hollywood demuestra su hegemonía y creo que de cierta manera es una época en la que así como los directores son muy importantes, los productores son muy importantes también, porque estos productores, los dueños de los grandes estudios son gente, ¿no es cierto?, que entendía lo que implicaba hacer una gran película, ¿no? O sea, ellos entendían que había que, ¿no?, tenía que tener visión, había que tener aliento épico para hacer la película y ellos buscaban eso y apoyaban a los directores que tenían esa visión de entender el cine desde ese lugar. Entonces, claro, tú miras ahora Hollywood y piensas, ¿no es cierto?, en que básicamente los ejecutivos piensan en contenidos. Entonces, contenidos que tienen que ver con franquicias, con repeticiones, ¿no es cierto? Hacer los revivals o el reboot de algo que fue exitoso hace 20 años. Efectivamente, ¿no? O sea, apostar por ese tipo de cosas y tú miras el Hollywood clásico y piensas, pucha, ¿no? Ahí teníamos directores y productores que entendían el cine desde un lugar, no es decir, vamos a hacer la película, ¿no? O sea, vamos a hacer la producción, vamos a dejarlo todo en la cancha para hacer de la experiencia cinematográfica algo maravilloso. Y eso se acompaña, ¿no es cierto?, con que Hollywood corre solo, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se asiente el hegemón y después de la Segunda Guerra Mundial claramente también, ¿no? Claro, y digamos que si ya nos vamos más a por qué termina esta época, parte de lo que influye es este fin de poder absoluto de los estudios, sí. Porque los estudios, por una ley me parece que termina dando el Estado, son obligados a vender el control de las cadenas de cines que tenían y ya no se les permite hacer la película y distribuirla. O sea, claro, es la ley antimonopolios, ¿no? La ley antitrust, que tiene que ver con eso y también creo que tiene que ver con
algo que hemos conversado, que es esto, llega un momento en el cual cuando tú quieres hacer películas mucho más caras, en algún momento pues ya los números no cierran. En algún momento siempre va a pasar que los números no cierren y eso va a traer, ¿qué cosa? Va a traer el hecho de que, claro, el negocio ya no va a ser tan rentable como lo era. Entonces, ¿qué ocurre? Que los estudios tienen que replantear su esquema de negocios, algunos quiebran, otros como que se declaran en bancarrota. RKO. Efectivamente, ¿no? Y eso trae consigo, ¿no es cierto?, que tenga que venir la nueva generación en los 70 a rescatar los estudios de nuevo, con películas más baratas y autoristas, ¿no? O sea, que tienen una visión claramente, pero usando los géneros. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Ha sido verdaderamente un placer poder haber escuchado todo tu conocimiento, de verdad, acerca del cine. Muchas gracias por estar aquí. Creo que todos hemos aprendido un poco más sobre esta época del cine. Queda claro porque es conocida como la Era Dorada. Y bueno, lo único que me queda es invitar a todos nuestros oyentes a buscar películas de esta época porque verdaderamente son muy buenas y vale la pena verlas, aunque algunas ya tengan más de 50 años. Así es, pero creo que son experiencias cinematográficas que uno no las olvida sino más. Sí, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar El tiempo entre pantallas. Puedes encontrarnos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en Instagram.